Estás Muy bien, molto muy bien. bene. De vuelta en tu tierra por un rato. Por un rato, sí, aquí junto al Qué mar. bueno. Con aire costero, qué lindo. Qué bueno, Sí. qué bien que hace eso. Incluso fíjate que hace un poco de frío. Mira, estoy con... Sí, te veo abrigadito. Sí, Claro, el aire costero es siempre heladito, sobre todo antes de mediodía. exactly. Oye, retomando nuestras conversas, estábamos, no sé si terminando, porque no se termina nunca el tema de las creencias. Es Nunca. bastante, claro, siempre sale, vuelve a salir. Pero habíamos quedado, habíamos dicho que era el desapego de las creencias, ya sean las colectivas o las personales, esos dos grupos grandes de creencias, ¿no es cierto? Sí. Eh, Requiere, decías tú, de valentía, honestidad y un gran trabajo interior. Valentía, honestidad y un gran trabajo interior. O sea, ahí hay harta tela que cortar cuando se trata de desprenderse de, por lo menos, o por lo menos visualizar las creencias que uno tiene y de las cuales está muy aferrado, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y no todos están dispuestos a esa pega, no todos están dispuestos a hacer ese trabajo, Es que ¿sabes porque lo que es pasa? duro. ¿Sabes lo que pasa? La mayor dificultad en este tema es que es fácil entender esto a nivel intelectual, lo que estamos hablando. Pero Claro, luego, la gran dificultad, y va a parecer una obviedad lo que yo voy a decir, es que el ser humano, por una razón evolutiva X, que es largo de explicar, confundimos o hacemos sinónimo creencia con realidad. claro, Entonces creemos que nuestra creencia es la realidad. Entonces la realidad no la puedo cambiar. sí, Y a partir de ahí, allá hay un primer bloqueo inconsciente para poder cambiar algo que no se puede cambiar. ¿Ya? claro. Bueno, es Luego- muy típico escuchar a gente que dice, yo soy así, no voy a cambiar. Eso es así. Y luego viene la otra dificultad, que es que si no lo puedo cambiar, me produce rabia o impotencia cuando no coincide lo que yo creo con la realidad. Exacto, Porque entonces digo, entonces la realidad está mal, no yo. claro, Entonces sí. culpo a los demás, a la sociedad, a la pareja, a quien se me ponga por delante. Entonces tenemos Al empedrado, ese primer filtro de sí, dificultad para entender este tema de las creencias. ¿Ya? claro, Luego claro. hay otro, que es que entre los millones de creencias que tenemos sobre todas las cosas, sobre lo que se nos ocurra, eh, identificar la creencia que me está haciendo daño en este momento es el segundo obstáculo. Claro, Entonces, claro. ¿cómo identifico esa creencia si no sé si primero si es la realidad externa o la interna? Lo que me está Claro. ocurriendo, primera cosa. Si la culpa es de otros o es una responsabilidad mía de acuerdo a cómo yo instalé esa creencia, a veces desde niño y por las tres vías que hemos hablado otras veces, que son Sí, influencia de los padres, influencia de la sociedad o por experiencia directa, ¿no es cierto? claro, claro. Bueno, entonces, aquí viene la primera lucecita, y que es literalmente una lucecita, es una linterna, ¿ya? Con la cual yo bajo al sótano donde están los baúles llenos de creencias, y con una linterna, que son las emociones, me voy guiando por las emociones, yo identifico aquella que me está haciendo daño. Por ejemplo, la que me produce algún miedo natural, la que me produce tristeza, la que me produce ira. Son las tres grandes linternas. Son como esas linternas que había antes de colores, con luces de colores, ¿no? Claro. Bueno, entonces, identificar la creencia
todavía no hemos resuelto el problema, porque yo puedo identificar la creencia, pero redactarla mal, ¿ya? claro, Entonces vamos al claro. siguiente paso. El siguiente paso es abrir comillas y empezar escribiendo la frase. Yo creo que, taca, 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 y ahí describes lo que crees, ¿ya? Claro. Cierre comillas. Y luego anotas por qué, dos puntos, y escribes por qué crees que estás creyendo eso. ¿Mm? Claro. Y en la tercera línea anotas, en el caso contrario, ¿qué ocurriría? ¿Ya? Entonces Ujú. son tres pistas que yo utilizo en los talleres y en los libros para ayudar a las personas a identificar las creencias que les están haciendo daño. Entonces, Claro. por ejemplo, yo, yo soy una persona ahorrativa. Eso es una creencia y a su vez es un autorrelato, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿por qué? Entonces tú pones ahí, supongamos, a la persona nota, porque el mundo está muy inestable económicamente. Mm. Es una explicación para creer lo que creo. Y el tercero, ¿qué pasaría de lo contrario? Que si yo no ahorrara, tendría una vejez espantosa. ¿Ya? Ujú. ¿Te fijas? Todos esos componentes están implícitos. Sí. Entonces, digo yo, entonces yo lo que tengo que, el gran miedo que tengo es a la vejez O a la vulnerabilidad, claro. y al desamparo, ¿no es cierto? Claro. A la Ya. pobreza. Entonces, yo podría cambiar mi creencia a partir de ahí y empezar a reelaborarla con es bueno ser precavido, coma, dentro de lo razonable, por ejemplo. ¿Ya? Claro, claro, Entonces, claro. luego Sin me vuelvo a exagerar. hacer la pregunta, ¿ah? Del por qué hay que ser razonable, porque si no me estaría farreando los placeres de la vida. Claro, Acabo de encontrar un beneficio para ser precavido, pero no ser ahorrativo o claro, tacaño, como le quieras poner. ¿Ya? claro, claro, claro. ¿Ya? Entonces, de lo Sí, contrario, ¿qué pasaría con esta nueva creencia? Que yo podría disfrutar más de muchas de las cosas de la vida que en este momento me autolimito. Qué bueno, le encontré un beneficio a este reformateo de esta creencia. Entonces, a todo este sí. proceso yo le llamo reformateo. Reformateo, sí. Es decir, Recuerdo que lo cualquier dije. creencia se puede reformatear. Lo que no se puede hacer es reemplazar una creencia por la contraria. Jamás. Claro, ¿Ya? claro, claro, ¿Se claro. aclara un poco? Sí, no, bastante, no, muy bien. Oye, Muy bien, ¿ves? invi- te quería invitar a, a un tema que yo lo escucho y me aparece cada cierto tiempo, que tiene que ver con esto, porque de alguna manera ese desarrollo personal o esa tarea personal de detectar la creencia, de hacer estas preguntas que tú me señalabas recién, tiene que ver con el proceso evolutivo personal, ¿no es cierto? O sea, hay una evolución a la que estamos invitados y no todos aceptamos esa invitación. Eso está Claro. más que claro. Y aparentemente parece que vivimos en una dimensión, algunos le llaman, vivimos en la tercera dimensión, que a mí se me hace el ciclo de la evolución en los cinco estados, ¿no? Ujú, Se me hace como que hablan de la tercera dimensión como esta estadía en una comodidad, entre paréntesis, en la comodidad de las creencias, sin desafiarse a evolucionar. ujú. Entonces, Pero espérate, no hay... entiendo quién menciona esto de la tercera dimensión, porque no.
lo escucho yo, leo por ahí, recibo videos de repente, Ya. gente que habla de esto, canalizadores, gente que está metida en mundos, llamémoslo espirituales o holísticos, ¿no? Ujú, Que aparentemente la vida normal, la vida común y corriente que conocemos, está en una dimensión de evolución baja, digamos, ¿ya? ujú, ya. ¿Sí? Entonces, hay una invitación y hay una especie de entusiasmo o de trabajo para subir el nivel de la evolución, Ujú, subir unos peldaños. Y se habla de la quinta dimensión, ¿no es cierto? ujú. Esto es lo que el otro día en el video que compartimos venía desarrollado. Yo tomé algunas notas y quería comentártelas para que tú las reafirmes o las corrijas, lo más probable es que ocurra eso. O diga que no sé, también cabe esa posibilidad. También, por Claro. supuesto, todo permitido, pero quería irte las comentando porque yo las fui tomando de lo que yo iba entendiendo Dale. para poder entrarle. Bueno, dice la quinta dimensión no es un lugar al que vas, es un estado del ser, no es un lugar al que hay que ir, es un estado, un nivel de conciencia y puede que ya estés sin saberlo. ¿Qué te parece eso? Por ahí parte el video. Mira, Dice, la la quinta primera, dimensión no es un lugar la primera es que aquí hay un problema de nomenclatura y de idioma, de lenguaje. ¿M? correcto. La primera pregunta, esa aclaración no es un lugar, no viene al caso porque en la dimensión de espiritual no hay lugar simplemente. O sea, ya eso estamos fallados con esa definición. ¿Eh? Ujú. O sea, ya ¿Ya? partimos con una definición que parte de un equívoco. ¿Ya? Ujú. La segunda, si yo no soy consciente de estar consciente, entonces quiere decir que no estoy consciente en el grado superlativo. Estoy en un nivel Ya. bajito. ¿M? Un árbol Claro, también, dice, un árbol también puede ser consciente de sí mismo en un grado menor que el humano, pero tiene conciencia, está pensando. ¿M? claro. Lo que pasa es que no tiene conciencia de que está pensando. Esa es la diferencia entre un árbol y O yo. sea, no se puede ser consciente sin saberlo. Claro. Entonces, ¿qué es la conciencia? Es el darse cuenta, es el awareness que le llaman los gringos, ¿no? El awareness. Claro, Darse cuenta claro. en dónde estoy parado. Y la pregunta ahí inmediatamente es, ¿quién es el que está parado? Entonces es el ser humano, Ujú. no el espíritu ni el cuerpo, el ser humano, la condición humana, este mix que somos. Correcto. Entonces, y Bien. si lo mezclamos con el estoy siendo, yo estoy permanentemente en un flujo de conciencia que a veces tengo, es como la presión arterial, a veces tengo 120 y a veces tengo 115 y a veces tengo 135, ¿ya? Sí. ¿Por qué? Porque no puedo ser consciente de todo, de todo, de todo al mismo tiempo. Claro, claro. Otra cosa que dice después dice, si sientes que el mundo se está desmoronando a tu alrededor, recuerda que no estás solo. Todos lo estamos presenciando, son tiempos extraordinarios, pero no es una fase de destrucción, es un periodo de despertar. Mira, ¿Eso te eso, suena? la primera parte estoy de acuerdo y qué bueno, y voy a buscar una lámina que tengo por aquí en un PowerPoint para que grafica esto que tú planteas, que esa persona plantea. Pero la segunda Sí, parte son estos deseos de que estamos en una etapa evolutiva, maravillosa, qué sé yo, una gran oportunidad, etcétera, etcétera. Son deseos, ya. deseos, porque la realidad demuestra que no necesariamente es así. Por ejemplo, hace poco yo escribí un ensayo sobre si estamos en evolución o estamos en involución como especie.
Ujú. Y para desgracia mía y depresión adjunta, dice, parece que estamos en un estado involutivo. ¿Y por qué? Y ahí en el ensayo lo explico, ahora te lo voy a resumir. Es que la, la capacidad de hacerse preguntas que tiene el ser humano es Mm. la única especie que la tiene, la única. Y eso ha sido, a juicio mío, la explicación del por qué la especie humana ha evolucionado por sobre las demás especies. Entonces, son la capacidad de hacerse preguntas, de preguntarse a sí mismo o de preguntarle a la realidad, por decirlo así, cosas, lo que nos ha hecho evolucionar, inventar cosas, crear cosas, etcétera, etcétera. Sí, Entendernos a nosotros mismos, quiénes somos, para dónde vamos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hoy en día, en que ese atributo del preguntarse se está diluyendo, por usar una palabra simple, diluyendo. ¿Por qué? Porque las respuestas ya vienen preformateadas. Google lo sabe todo. Y si no lo sabe Wikipedia. Y si no lo sabe Wikipedia, lo sabe la inteligencia artificial. Y si no, lo saben los TikTok y los tutoriales. Es decir, hasta para ir al baño hay tutoriales hoy, ¿ya? claro, Entonces, ¿qué ocurre? Que se está perdiendo el hábito de la pregunta. En los colegios los niños no se preguntan. No, en pocos colegios sí, pero en la mayoría no. Y los chicos tienen que elegir una alternativa de seis que le da el profesor. claro. Entonces, elegir alternativas no significa pensar, significa tampoco deducir, porque no es el método deductivo de Sherlock Holmes, ¿no? Sino que simplemente apuntarle a la correcta para sacar buena nota. Claro. Entonces, esa capacidad de preguntarse, o otros le llaman de no reflexionar, hace que tengamos una sociedad llena de especialistas en temas, pero muy Mm, poca gente con una capacidad visionaria de conjunto, mm, la vista de pájaro, le llamo yo. Entonces, si seguimos así, y además como lo plantea Harari, que dice que vamos para el dataísmo, o sea, el reino de los algoritmos, quiere mm, decir que estamos en un estado técnicamente de involución de la especie, mm, en que estamos cediéndole a la vida la capacidad de preguntarnos y entregándole ese bastón de mando a las máquinas. O sea, mm, nos estamos suicidando con una creación propia. mm. Bueno, por eso te digo que este matiz de la evolución de la segunda parte de la afirmación está, mira, Sí, repítela para que veas ahora. no es una fase de destrucción, sino un periodo de despertar. Ya, eso es, sí, es cierto es cierto que algunas personas despiertan, ¿ya? Que también hay otra condición en paralelo, que es el hartazgo, que es el hartazgo de la no creencia en las instituciones, ni en la política, ni en las religiones, ni en los líderes, ni en nada, hace que yo entre en un nivel de hartazgo que conduce a la explosión, Claro, ¿ya? claro, A claro, la rabia, hasta que se produce el estallido. Bueno, claro. Esta pero persona, resulta que un estallido sin conciencia es violencia simplemente, no es nivel de conciencia superior claro, necesariamente. claro, es una explosión, como dices tú, Es un vómito una colectivo erupción. que a veces es Claro, necesario porque uno está indigesto. sí. Esta persona dice que es esto que observamos, esto que observamos como hartazgo, como explosión o como destrucción, es una seña de que viene algo que es mejor, que en el fondo dice, esta tercera dimensión en la que vivimos es una realidad física, pero la quinta, a la que debemos aspirar, es una realidad espiritual.
donde los sentidos se afinan con nuevas frecuencias y se amplían, permitiendo ver lo invisible y oír lo inaudito. Ya. Pero viste tú que debemos aspirar. La misma persona que afirma esto dice que deberíamos aspirar. Es un deber ser, es una Claro, idealización, ¿ya? claro. No Ujú, necesariamente es conciencia. Esta persona piensa que el hartazgo nos debería llevar a algo mejor. Ahora, yo claro, coincido que el hartazgo por algo existe. Es sí, porque hay un sistema ideológico, político, religioso, etcétera, una forma de vida que ha topado fondo y que exige un nuevo modelo, tal como ocurrió con la Revolución Francesa, por ejemplo, claro, ¿ya? claro, Exige un nuevo claro, modelo, pero eso no significa que el nuevo modelo vaya a ser mejor. claro. En este caso, esta persona dice que debemos actualizar el software del alma, para alinearlo con el yo espiritual, Ya, es pero, una nueva frecuencia. ya, y dime, pero en la práctica, esas frases, porque yo esa frase ya estoy un poquito harto yo de escucharlas. ¿Qué significa elevar la frecuencia para Claro, esta persona? aparentemente es como superar la mirada física de las cosas, o sea, como que se agote todo en lo físico. Aparentemente, como yo lo entiendo, esto es Pero lo como, que pasa es que esa, mira, esa es, subyace ahí una idea platónica de que ¿ya? lo físico es menos que el espíritu. Entonces, tengo que dejar el espíritu, tengo que dejar lo material, etcétera, etcétera, para encaminarme hacia el espíritu, porque se supone que allí voy a encontrar lo que no estoy teniendo. ¿Mm? No Claro, yo lo necesariamente. entiendo como no quedarse solo en un plano. ¿Mm? Por ejemplo, cómo yo puedo mirar una puesta de sol como, bueno, la lógica de la Tierra girando y el Sol para allá, y nosotros como estamos girando va cambiando, y es lógico que tiene que pasar eso, o conmoverme con eso. Para ¿Mm? conmoverme con eso tengo que tener una frecuencia distinta de la física. Lo puedo explicar, claro, lo explico y eso pasa, pues si hay luz, está despejado, no hay nube, obvio que se va a ver los rayos del sol y escondiéndose en el mar, pero si, Claro. si yo tengo una frecuencia más allá de lo físico, Pero capaz fíjate que que goce con eso. esa, yo no diría que es un tema de frecuencia, es un tema, ¿Ya? es un tema cultural. Estamos en una etapa racionalista en exceso. Entonces, la razón me lleva a que si yo miro la luna, voy a interpretar ese fenómeno como un satélite que está dando la vuelta a la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Claro. Si yo lo miro desde una época prerracionalista, romántica, yo miraré la luna y diré, oh, qué lindo es estar enamorado, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, no es un tema de frecuencia, es un tema cultural, ¿ya? Y del racionalismo vamos a pasar a otra etapa, porque todo esto es cíclico. Del racionalismo mira, está ocurriendo en la música que recién, fíjate, si tú te fijas, en medio de la batahola del reggaetón, hay gente que le empieza, jóvenes, que le empieza a gustar la música tranquila, unos, Sí, unos poquitos, y que sí. quieren ya bailar apretado y lento. O sea, ¿qué significa eso? Que el reggaetón tiene su agotamiento, o sea, ojalá sea lo antes posible, pienso yo, ¿no? Los tatuajes también van a pasar, los cortes de pelo al estilo veterinario también van a pasar, ¿ya? Entonces, Claro. esos son modas, no son niveles de vibración superiores o inferiores, sino que son modas. Ahora, cuando una persona tiene bajos niveles de vibración, hablando de los verdaderos niveles de vibración, tiene más predisposición a elegir estas estupideces de la moda, Claro. ¿ya? A caer en la trampa de la moda. ¿Por qué? Porque tiene,
miedo, fíjate, y aquí entramos de nuevo al tema de los miedos, Sí, tiene miedo a ser diferente, tiene miedo a no pertenecer, tiene miedo a estar desfasado de la época, tiene miedo a ser claro. criticado. Es decir, A quedar fuera. retomemos sesiones anteriores que hemos tenido y nos damos cuenta que los niveles de conciencia, es- por lo menos en mi graduación, en la que yo he fijado arbitrariamente también, ¿no? Porque me puedo equivocar. Yo planteé que el nivel más básico es mucho miedo y el nivel Claro. 5 el más alto, es ausencia de miedo. Entonces yo mido los niveles no en frecuencias de vibración, nada esotérico, nada oculto, nada new Age, nada de eso. Yo tengo un solo parámetro, que es el miedo. En la medida que te Claro. desprendes de los miedos, poco a poco vas cambiando las creencias. Al cambiar las creencias te aparecen otras, vas purificando y le vas dejando espacio al amor. Bueno, claro, eso es justamente lo que dice en una nueva frase esta persona que dice, bueno, se va actualizando el software de tu alma, se alimenta tu yo espiritual con tu nueva frecuencia, que ya lo comentaste, donde el amor conquista el miedo y la unidad conquista la dualidad del viaje. Esa frase me pareció curiosa, donde el amor conquista el miedo y la unidad conquista la dualidad del viaje. Ya, en la palabra conquista, mira, yo estoy puntudo hoy día, no sé por qué. ¿Ah? Soy Dale puntudo, nomás. pero conquista es como si la unidad le tuviera que ganar a la dualidad. Ajá, Esto es un pensamiento New Age, ¿ya? ya, No, no necesariamente. Nosotros estamos viviendo en la condición humana, que es un privilegio que está teniendo la unicidad en poder experienciarse en la dualidad. Por lo claro. tanto, el que está ganando aquí, si tuviéramos que llegarlo a la parodia total, sería Dios está teniendo más beneficio en este negocio, no nosotros. Claro. Y nosotros estamos siempre como aspirando a pertenecer a la unicidad. ¿M? Y abandonar la dualidad. No, señores, nosotros tenemos que convertirnos en un puente entre esas dos dimensiones. Ese es Correcto. nuestro propósito evolutivo. Al convertirnos en un puente, vamos a experimentar la unicidad, o sea, la divinidad, y la dualidad de la materia-tiempo al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por Claro. lo tanto, seríamos la única especie que habríamos conseguido esa meta. Y la unicidad, que no entiende lo que es la dualidad, naturalmente, Posible. a través de la condición humana empieza a entender lo que es la dualidad, lo que es el paso del tiempo, la materia, los problemas del deterioro, los problemas que tienen que ver con la biología y con las virtudes, las envidias, las codicias, etcétera. Todo eso la unicidad no lo conoce. Entonces es como un extraterrestre que está intentando conocer a la especie humana a través de las vivencias de los humanos, Correcto. ¿ya? Y Claro. yo sé No que es hay, no hay un, yo sé no que es hay un medio, gallito. ¿ah? No, No hay un gallito. y hay que estar feliz de estar teniendo esta oportunidad. Entonces, pues si Claro. no nos transformamos en alguien que está huyendo de la condición humana, huyendo del valle de lágrimas, o sea, Claro. una desgracia Claro. total. Yo no sé en ese Claro. caso para qué nos encarnamos si todo es tan malo, ¿no? Claro. Aquí dice, tu yo celestial se alinea con tu yo terrenal. Tu Eh, yo celestial se alinea sí, con tu yo terrenal. se Como alinea, haciendo es que esa... eso también yo lo discutiría. Está siempre ¿eh? alineado, siempre. ¿Sabes por qué? Porque nuestros componentes son los dos. Si no hay uno, no hay el otro, y si no hay el otro, no hay el uno. Esa es la condición Ujú. humana. Si tú te analizas desde el punto de vista que somos un espíritu
encarnado en esta cosa rara que es un cuerpo, entonces obviamente vas a pedirle al cuerpo que se alinee con el espíritu. Pero si tú te concibes como un ser que es una mezcla maravillosa entre unicidad y dualidad, no necesitas alinearte nada. Lo que tienes que intentar es tener conciencia de ese alineamiento que siempre está. Claro. No es algo a alcanzar, está. Entonces, la conciencia es la que me permite entender eso. Y para que yo tenga más conciencia, yo tengo que trabajar los miedos, arrinconar a los miedos hasta que les dé asco vivir dentro de uno. Sí. Eso dice a continuación un poco de eso, pero a ver cómo te suena. Hay que Pero enfrentar te los das cuenta que miedos. el lenguaje, yo voy corrigiendo Sí, a veces claro, palabras porque llevan a equívocos. Oye, claro. estamos a pocos minutos de terminar esta sesión. Sí. Me Dice, hay avisa, que sí. enfrentar, hay que enfrentar los miedos y dolores del inframundo personal. El inframundo personal. Hay que enfrentar los miedos y dolores. La disolución de lo viejo, haciendo que todo cambie para ser transformado. No será fácil decir adiós a aquello que nos es familiar para recibir al yo transformado. No se está destruyendo nada, sino que está ocurriendo el diseño de un propósito superior. Ya, pero te das cuenta que sí, está implícito que ese yo que describe esta persona entre líneas, ¿ah? Ujú. Es algo superior Claro, a, a lo humano. claro, claro, claro. Entonces, ahí es donde está el New Age haciendo nuevamente su sabotaje. Sí, Yo estoy muy alerta con eso porque es una herencia a la cual yo tuve que atravesar, porque yo soy de la década, nacido en la década, no nacido, sino soy de la década de los 60 esa generación. Entonces tuve que atravesar esta neblina del New Age, que es súper atractiva, es tentadora y está sí. llena de palabras y deseos bonitos, pero está llena de equívocos. Fíjate, lee esa frase, la última que... Hay que enfrentar los miedos y dolores del inframundo personal. La Mira, disolución del... inframundo ¿Mm? personal. ¿Te das cuenta? Sí, es Sí, aterrante, es como si uno tuviera un infierno. sí, No, esa es tal cual. esa es la falta de conciencia, pero no es un inframundo. Entonces está lleno de terminología así. ¿Entiendes? Haciendo que todo cambie para ser transformado. No, no tiene que cambiar todo, tiene que cambiar algunas cosas. No todo cambie. Claro. No será fácil decir adiós a aquello que nos es familiar para recibir al yo transformado. No se está destruyendo nada, sino que, que está ocurriendo el diseño de un propósito superior. Ya, el propósito superior, ¿y cuál es ese propósito superior? Supongo que es este yo celestial alineado con el yo terrenal. Claro, pero eso es un deseo que va a ocurrir una vez que nos hayamos muerto. Y mientras tanto, ¿cuál es tu propósito? Claro, claro. Te das cuenta que está lleno es una verborrea Sí. Dice, muy atractiva. tu alma se vuelve más sensible a diferentes vibraciones y frecuencias. Tu alma, pero ¿qué es el alma? Claro, no lo dice, no lo dice, No lo solamente dice. lo usa como... Entonces, tu Ah, alma, y suena súper bonito, tu alma. Resulta que el alma es simplemente un archivo de memoria, punto. Dejémonos de boludeces, como dicen los argentinos, ¿no? claro, Es un archivo de memoria. Entonces, quiso decir quizás tu espíritu, pero tu espíritu se satisface con lo que esta persona describe. Y no es claro, el espíritu el que se satisface la condición humana, que es una buena mezcla entre espíritu y materia. claro. ¿Ya? Entonces, todos los dados Dice, están cargados para el espíritu y falta. Mira, curioso, no has mencionado el self todavía, que es otro tema. claro, dice, priorizar tu bienestar no es egoísmo, sino que es tu servicio al nuevo mundo. Tu equilibrio mental no es solo tuyo. Tu propósito no es solo algo personal, es un servicio al mundo. Tu voz será un faro
y librarás y vibrarás con los latidos de la naturaleza. Mira, nada de eso es necesario aclararlo como un deseo aspiracional, por la ¿Mm? simple razón de que si uno tiene conciencia de que somos uno, y no es una metáfora filosófica o sociológica, somos uno como un gran ser. ¿Por qué? Porque estamos compuestos del 99,9% de unicidad y un 0,1% de dualidad. Entonces, la unicidad es como el mar. Estamos todos, ese mar es de todos nosotros, no es ni tuyo ni mío, es de todos. Y Claro, luego el 1%, el 0,1% es tu individualidad material. Entonces, no es necesario aclarar que estamos integrados, intentemos claro. el buen No, no, deseo de la no unicidad. tenemos que hacernos uno porque ya lo somos. Ya lo somos.